Muy buenas a todos, bienvenidos un lunes más a nuestro vídeo análisis, donde, bueno, pues vamos repasando aquellos detalles que pueden marcar el devenir del mercado y sobre todo, bueno, pues vamos viendo cada una de las situaciones que desde en bolsa.net vemos más destacables, ¿vale? Ha pasado una semana y realmente los mercados prácticamente se mantienen en los mismos niveles, ¿eh? Vemos, por ejemplo, al índice global como en este caso ya llevábamos tiempo anunciando la creación de esas divergencias dentro del gráfico diario y eso podría provocar, digamos, lo que sería pues la finalización del impulso que ya comenzó a principios de noviembre, ¿no? Fíjense en los detalles de las últimas veces que el mercado ha subido, ya lo he dicho en vídeos anteriores, pero resalto un poco la situación porque fíjense que cuando se va produciendo esa divergencia, uno de los primeros síntomas, digamos, de agotamiento que se puede observar en el precio es el segundo cruce del MAC a la baja. Primer cruce del MAC, se genera divergencia a posteriori, segundo cruce del MAC, que ahí podemos ver. Aquí se vuelve a repetir la secuencia, ¿no? Primer cruce del MAC, segundo cruce del MAC, en este caso incluso hace un nuevo máximo, pero ya es el agotamiento definitivo. De hecho, aquí vemos digamos, fallo en MAC, aunque se ve, si nos acercamos un poquito, vemos cómo se produce el segundo cruce, el que realmente ya provoca la entrada clara en el proceso correctivo. Pues ahora bien, tenemos primer cruce, después divergencia, y ojito porque el viernes terminó ese MAC cruzado a la baja. De todas maneras, fíjense, rango lateral, que al menos eso es lo que esperábamos en el mercado. Tenemos esa divergencia y en la cabeza pues tenemos que tener claro que la corrección podría empezar. Como margen un poco y de manera excepcional sería, si tiramos aquí una directriz uniendo los dos últimos máximos, podemos ver a lo mejor un ataque de nuevo para concluir pues esta especie de pauta terminal en la parte alta. Eso sería como el último coletazo del mercado, ¿vale? Pero cuidadito que ya tenemos cruce del MAC a la baja, segundo cruce del MAC a la baja, más esa divergencia. Además, esa divergencia no solo aparece en el indicador tendencial, sino que si colocamos un RSI en algunos índices va apareciendo, como es el caso, por ejemplo, del RSI, que ya vimos con anterioridad, un índice indicador de momento, que creo que vimos la semana pasada. Pues estamos realmente en la misma situación, pero cuando van llegando a esas zonas de finalización de impulso suelen consumir algo de tiempo y, bueno, por lo menos vemos ese rango lateral que vemos en la mayoría digamos, de índices, ¿no? Ese rango lateral va a tener dos cuestiones interesantes para los operadores de medio plazo, ¿no? Por un lado, desde ahí se puede generar un proceso correctivo y, como ya digo, tiren ahora un nivel de FIBO sobre los niveles actuales en búsqueda al menos del 38, entre el 38 y el 50% puede ser un nivel bastante factible para que el mercado corrija y ya desde ahí comience un nuevo impulso que ya será, digamos, probablemente por la fecha en la que estamos, a finales de febrero, principios de marzo, es cuando, si esta corrección se produce, veremos el siguiente impulso. Pero en el momento que el mercado empieza a corregir, ya vamos viendo cómo algunas acciones van llegando a sus zonas de control y por tanto el operador de medio plazo, mientras tengamos, y básicamente mientras el MAC esté por encima de cero, el operador de medio plazo puede ir ya rastreando al mercado buscando algunas oportunidades de cara a ese medio plazo. Pues bien, ya en Europa empiezan a asomar algunas acciones. Recordar que si queremos construir una cartera que se consolide y pueda tener una mayor probabilidad de éxito, lo primero que tenemos que hacer es mirar la situación industrial. Estudios de fortaleza y flujo de capitales son básicos y siempre entender que si quiero invertir de cara a medio plazo, tengo que hacerlo en las industrias que mejor comportamiento lo están haciendo y por tanto presentan una fuerza positiva. En el caso europeo vemos que hay un equilibrio entre la fuerza positiva y la debilidad, donde vemos 5 industrias en positivo, 5 industrias en negativo, por tanto, la mirada del inversor de medio plazo se tiene que centrar en las 5 que están en la parte alta, materiales básicos, petróleo y gas, financiera, industriales y tecnología. Esas serían el grupo de industrias y por tanto las acciones donde podríamos buscar oportunidades de inversión. En el caso americano, el 60% de las industrias están en positivo, solo hay 4 en negativo, por tanto aquí el foco un poquito más amplio debido a que hay una industria más
que presenta esa fuerza positiva. Bueno, pues debería ser el grupo donde podamos rastrear al mercado para intentar localizar alguna oportunidad. Pues bien, hemos aplicado o buscado acciones que se encuentren en una posible zona de control y puedan iniciar un impulso a lo largo de los próximos días, y esas son las acciones que vamos a vigilar. Bueno, pues vamos a echarle un vistacito a alguna de ellas, y hay alguna española, y vamos rápidamente a ver, por ejemplo, una alemana, Heidelberg Cement, del sector de construcción y materiales, por tanto pertenece, digamos, a la industria, productos industriales. Fijaros, en Europa, productos industriales. Perfecto. Bueno, pues acción que por un lado presenta esa tendencia alcista, aquí vemos cómo presenta fuerza positiva, también la acción, por tanto ahora lo que vamos buscando es la entrada en el siguiente impulso que se pueda producir. Aquí se puede ver cómo el indicador NV señales ya nos muestra o nos va abarcando esa zona de control. En teoría, este es su proceso correctivo, y ahora simplemente estamos a la espera de que nos ratifique una señal, o bien por la superación de esa directriz, o bien por una señal MACD que se pueda producir en el indicador. Bueno, pues hay candidato a una cartera de acciones de medio plazo. Por otro lado, tenemos a la acción de Mapfre, acción española que ya empezamos a mirarla con buenos ojos. Realmente, fijaros, ya está en esa zona de control. Viene la última vez que recortó, tenemos aquí el último recorte. En teoría, ¿vale? Si lo tratamos como si fuese una pauta impulsivo, haciendo un recuento por ondas de helio, tendríamos primer movimiento, segundo, tercero, y ahora estaríamos en el cuarto, y por tanto nos quedaría un quinto movimiento más al alza, ¿no? Realmente, si le hacemos la proporcionalidad, vemos el movimiento 1, vemos como el movimiento 3 ha sido extendido, llegando a sobrepasar el 161%, por lo que ya sabemos que probablemente el siguiente movimiento que queda, es decir, el número 5, tenderá a ser igual que el primer movimiento. Es decir, si esto le vamos dando nomenclatura para que no nos despistemos, ¿vale? El quinto movimiento será igual, o tenderá a ser igual al movimiento 1. Aquí ahora, además, si tiramos un nivel de retroceso sobre los niveles actuales, cierto es que todavía podría quedarle un poquito más de recorte a la caída de Mapfre, pero ya tenemos que empezar a mirarlo, insisto, con esos ojos de que está llegando a su zona de control. Mapfre pertenece al sector de seguros de no vida, se pertenece a la industria financiera. Financiera está entre los elegidos en Europa. A partir de ahora, señores, tiren una directriz a Mapfre y vayan siguiendo ese proceso correctivo. Precio objetivo, si le diese por llegar al menos a la media móvil, más o menos podríamos establecer un tramo de igualdad que nos llevaría a la zona de los 3,40 aproximadamente, que casualmente coincide ligeramente con el último, ¿vale?, máximo que se alcanzó en el año 2015. Más o menos sería un poco el objetivo de esa pauta que estamos viendo ahí, parecida a ello. Y por último, en Europa, también seguir ahora la empresa austriaca RHI, pertenece a ingeniería industrial, por tanto, industria de productos industriales, también en positivo en Europa, y aquí vemos mismas características, ¿no? Tendencia alcista, fuerza positiva. Evidentemente también aparece una especie de pauta por ondas de helio, si hacemos la misma cuenta que hemos hecho con Mapfre, 1, 2, 3, todo esto lo debemos considerar el proceso correctivo 4, y nos quedaría el movimiento 5. Bueno, pues aquí veis zona de control, ahora mismo el activo, debemos de esperar una confirmación, ya sea con una señal del MACD. Bueno, pues estas serían las tres acciones que vamos a vigilar en el lado europeo. En el lado americano, bueno, pues ir recordando un poquito, aquí estas serían las candidatas: Apache, Avis, Cintas, Hewlett Packard, Murphy y Seagate Technology de Computer Hardware. Todas ellas pertenecen a sectores que a su vez pertenecen a las industrias que presentan una fuerza positiva, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer a lo largo de esta semana desde enbolsa.net, vigilar a estas acciones que hemos nombrado para incorporarnos a los nuevos impulsos que se puedan comenzar. De momento estamos a la espera de que ratifiquen esas señales de entrada, ¿vale? Todas ellas son acciones que presentan una fuerza positiva, y eso es fundamental para una cartera de medio largo plazo.
Para el corto plazo, señores, nosotros seguimos pensando que el mercado tiene todavía, o que al menos los principales índices, tienen al menos que recortar un poquito, ¿vale? De hecho, si nos vamos fijando un poquito en la estructura que van teniendo los precios, quizás estemos entrando en ese proceso correctivo. Por ejemplo, el DAX me entraría dentro de lo normal una secuencia de corrección, al menos no tan alargada en el tiempo, pero sí es cierto que aquí está muy marcado quizás estos dos movimientos y necesito un movimiento correctivo más o menos de la misma magnitud, ¿no? Que por lo menos llegue a la zona del 38-50%. Una estructura correctiva, sabéis que se puede marcar, o al menos si es simple, puede tener 3 movimientos y probablemente estemos ya sumergidos en esa primera parte. Evidentemente, aquí os he marcado 3 posibles zonas de ataque, aplicando un poco las distintas técnicas que manejamos en enbolsa.net. Esta sería una especie de MACD, viendo que el precio no ha sido capaz de superar esta zona. Aquí se puede marcar claramente una directriz y sería una especie de MACD a la baja para buscar el movimiento A, ¿no? Después de ese movimiento tendremos un rebote, lo que sería perteneciente al movimiento B. Probablemente ahí nos deje también una especie de directriz y aquí tendríamos la segunda oportunidad de ataque, ¿vale? Al mercado para una idea de swing trading sobre el gráfico de una hora para el DAX y tendríamos lo que sería una especie de máquina B para aprovechar lo que sería el movimiento C. Y ya por último, si se produce ese movimiento C, que no se vaya al entorno entre los 11.000 y 11.200 puntos, ahí veremos cómo el precio intenta dejar una divergencia y podríamos aplicar la técnica de zona D, ¿vale? La técnica de zona D, sabéis que la explicamos en detalle en el curso experto de trading de enbolsa.net. Técnica de zona D, buscando anticiparnos al nuevo impulso. Bueno, pues para nosotros estos pueden ser a priori las 3 zonas de ataque para el DAX, y lo que haremos a lo largo de la semana, y así lo publicaremos en nuestra sección de Now Trading, es que en cuanto veamos que se puede producir esas señales, pues os marcaremos lo que a nosotros entendemos que deben ser las zonas tanto de estos y objetivos, para un poco que podáis ir aprendiendo a manejar las distintas técnicas de enbolsamiento. Movimiento, a priori, este puede ser el del propio DAX, así que bueno, lo iremos siguiendo para ver esa secuencia. Lo mismo podemos extrapolarlo a el IBEX 35, ¿no? Tendrá que corregir parte de toda esta subida, ¿no? Aquí en el IBEX vemos un poquito más cómo se va acentuando hacia abajo. Si tiramos un nivel de FIBO hasta la parte de arriba, zona del 38, que se dirige a la zona de los 9.100 puntos como poco. Tendría que consumir algo de tiempo. Fijaros, puede que genere este proceso correctivo un poquito más. Ahí tendremos el movimiento A, después un rebote, movimiento B, y después ya la búsqueda de esa situación para salir de ahí. Para mí, considero que el punto, ¿vale? Algunos puntos de ataque sería buscando el movimiento C y ya la divergencia final, que sería en ese punto. Aquí no hay tan claro una entrada de inmediato, si en el IBEX si viésemos ese recorrido, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la visión que tenemos en los índices para el corto plazo. Ya hemos visto las acciones que pueden ser candidatas a una cartera de medio plazo, y en los índices pues buscaremos este tipo de operaciones. Y ya por último, pues arrancamos un poco este lunes mirando de cerca a 2 activos para hacer swing trading. Por un lado, miramos de cerca al oro con una fuerte divergencia que vemos ahí para intentar atacarlo a la baja en búsqueda al menos de un retroceso hacia la zona del 38%, que lo vemos, ¿vale? Y es que realmente en gráfico de una hora lo tenemos del diario, perdón, lo tenemos en la zona de control. Por eso, esa divergencia que vemos en el horario tiene un sentido operativo. Y otro activo que seguiremos de cerca es el dólar yen. Dólar yen, gráfico de una hora, ahora mismo apoyado en la directriz, ¿vale? Tras haber superado ese proceso de canalización, apoyado también en la media móvil, en torno del 38-50%, pues pendiente a ver si rompe esa directriz y buscaremos pues un movimiento más al alza hacia la zona del 116.50, 117. Bueno, semana entretenida porque
los operadores de medio plazo tienen que ir vigilando ciertas acciones. En el swing trading, en los índices, en cuanto entren realmente en ese proceso correctivo, pues tendremos 2, 3 oportunidades de atacarlos, y vemos como oro y el propio dólar yen están ya en un punto que, si confirman las señales con las rupturas de las directrices de los procesos correctivos, nos podrían dar oportunidades. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante el vídeo de esta semana y sobre todo resulte útil para operar. Nos vemos este martes. Sabéis que empieza el curso de tradings con opciones financieras, así que a todos aquellos que habéis reservado vuestra plaza, pues estaremos esperando. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta ahora.